bienvenidos. Ya hay gente acá. Sí, ahora están entrando las personas. Sí, súper. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Después del feriado. Estamos acá, qué buena manera de partir el miércoles. Mi nombre es Paula Rojas, yo soy gerenta general de Bendito Residuo. Uno de los organizadores de este ciclo de charlas de medio ambiente, miércoles de medio ambiente, que estamos haciendo en conjunto con ecodiseño.cl. Así que estamos muy contentos de partir esta semana cortita, hablando de temas interesantes que tienen que ver hoy día con la REP. Estamos ya a puertas de empezar a ver los envases y embalajes, así que estamos muy contentos de toda la gente que se ha sumado. Buenos días, Claudia, buenos días, Antonia, Paola, Yarid. Aquí nos saludan por el chat también. Gracias a los que saludan por el chat. Frelianis, también del equipo de Bendito. Valeria. Sí. Super. Muy bienvenidos. Estamos justo a las 10 de la mañana. Vamos a dar un par de minutitos para que se sumen las personas y vamos a partir con nuestra primera charla de miércoles de medio ambiente con Claudia Alfaro, que ya va a ser presentada. Y los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes de Bendito Residuo y de ecodiseño.cl porque vamos a estar de aquí a fin de año, todos los meses, con un invitado especial para nuestros miércoles de medio ambiente. Son charlas y conversaciones gratuitas porque lo que queremos hacer junto a Ecodiseño es poder fomentar la conversación en este momento histórico que estamos. Después yo conversaba otra vez con gente acá en la oficina, nos vamos a acordar, el 2023 partió la implementación de la ley REP, ¿cierto? En el verano los NFU, los neumáticos, ahora en septiembre los envases y embalaje, que es como el gran producto prioritario que nos tiene a todos expectantes como consumidores, como empresas, como sistemas de gestión, como ministerio, cómo vamos a ir tomándole forma a eso. Así que esa es la idea. Muy bienvenido, ya tenemos 28 personas, si no me equivoco. A ver, voy a copuchar quién más está por acá. Y siguen. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les recordamos igual, perdón que te interrumpa, que las preguntas después de la presentación de Claudia serán a través del chat, por ahí donde la gente está saludando. Buenos días, Maritza, veo por ahí, muy bienvenida. Gente de la casa, Jaime Toro, Ignacio, Joaquín Mitchell, Marisol, muy bienvenida también. Vamos a esperar un par de minutitos, como estábamos diciendo. La dinámica va a ser muy simple. Claudia va a exponernos una charla muy entretenida e informativa en relación a la ley REP. Y ustedes pueden ir dejando durante toda la presentación sus dudas, consultas. Y Antonia y Paola del equipo de Bendito Ecodiseño van a ir recogiendo las preguntas, ¿ya? No vamos a ir parando la presentación para poder dar espacio a que sea como una presentación fluida, pero al final vamos a recoger algunas preguntitas para que Claudia también nos pueda dar respuesta, ¿ya? Así que siéntanse libres de, durante el ciclo, ir poniendo las preguntas ahí. Esperamos 2 minutitos más y ahí ya Claudia puede empezar a hacer su linda presentación. Así que en 2 minutitos si pueden aprovechar de hacerse un té, un café, para que se unan a nuestra linda conversación. Perfecto. Antes de que inicie Claudia la presentación, la vamos a presentar como es debido mientras estamos esperando. Así que para bueno,
recalcarles a las personas que se van sumando que estaremos atentas con Antonia al chat para poder hacerle llegar las preguntas a Claudia después de la presentación, ¿ya? Y que nada, pues estoy muy contenta de iniciar nuevamente este ciclo de miércoles de medio ambiente, con un miércoles con sabor a lunes, así que semana va a ser cortita, así que hartos asistentes, pero. Súper. Buenos días a los que se vienen sumando. Abner, Alejandro, muy bienvenidos. Estamos acá, mi nombre es Paula Rojas, yo soy gerenta general de Bendito Residuo, uno de los organizadores de esta miércoles de medio ambiente, junto con ecodiseño.cl. Vamos a tener de aquí a fin de año miércoles de medio ambiente, conversaciones entretenidas e informativas importantes de tener de cara a la ley REP. Y ahora que ya son las 10:03 según mi reloj, 10:04, voy a dar el paso a Paola de Ecodiseño, que son nuestros partners con quienes estamos haciendo esta actividad de miércoles de medio ambiente, para que dé paso a la presentación de nuestra primera charlista, mujer, no fue al azar que fuera una mujer, creemos que también es muy importante esa mirada. Así que dejo con ustedes a Paula de Ecodiseño para que presente a Claudia y vayan dejando sus preguntas en el chat para volver a tomarlas al final de la reunión. Ya, siendo las 10:05, 6, ya esperábamos, así que antes de presentar a Claudia, quería agradecer al equipo de Bendito Residuo por siempre estar incentivando este tipo de iniciativas y que trabajemos en conjunto, y también sobre todo a Claudia Alfaro, que es una tremenda abogada ambientalista, con un máster en Derecho Ambiental y Energético de la Universidad de Nueva York, y actualmente se está desempeñando en el Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, participando activamente en la revisión de políticas públicas y las estrategias relacionadas con la economía circular y el manejo de los residuos, y así como también la elaboración e implementación de los decretos y metas asociadas a la ley REP. Así que tremenda exponente, nada más que agradecerte, Claudia, por darnos este espacio para poder informar y para poder conversar contigo. Muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias, Paula, y también muchas gracias, Pau, por la presentación. Aprovecho de darle las gracias a ecodiseño.cl y a Bendito Residuo por esta invitación y a todo su equipo. De verdad los felicito por este tipo de instancias, la verdad es que van a estar muy interesantes y permiten dar a conocer la REP, ¿cierto? Que esta política pública tan importante y tan esperada. Ya estamos, como dice Paula, a puertas de la entrada en vigencia de las metas de envase, así que estamos súper entusiasmados con eso. Eso, y bueno, también me alegra ver la convocatoria, espero que tengamos una muy buena actividad, es harta información la que les tengo, pero espero hacerla lo más rápido, o sea, intentar que cubra todos los temas que les tengo preparados, también quiero comentarles eso, si voy a empezar a proyectar la pantalla. Ustedes me dicen si funciona, porque anda medio lento mi internet, o quizás porque hay por la cantidad de gente, no lo sé, a ver. Por lo menos desde aquí sí se ve. Ya, se ve el escritorio, ¿cierto? Ahora debe verse la presentación. Acá te avisamos, ahí se ve perfecto, Claudia. Dale nomás. Perfecto. Suerte, y vamos a estar todos en silencio anotando las preguntas para tomarlas al final de la sesión. Súper, perfecto. Partamos entonces. Igual antes me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Yo me imagino que hay mucha gente en esta charla que conoce, ¿cierto?, de la ley REP, ¿cierto? Pero también me imagino que puede haber gente que no conozca mucho respecto a esta regulación, y por lo mismo intenté hacer la presentación lo más amigable posible. Me interesa que puedan irse de esta charla entendiendo qué es la responsabilidad extendida del productor, y qué se ha hecho y qué nos queda por hacer todavía. Así que estos son los temas que preparé para hoy día. Mi idea es contarles primero sobre los aspectos generales de la Ley 20.920, cuyo principal instrumento, ¿cierto?, es la REP, por eso comúnmente se conoce como Ley REP, pero no es lo único que regula esta ley.
Luego vamos a profundizar sobre la responsabilidad extendida del productor y su estado de implementación, y en particular voy a detenerme para contarles un poco del estado de implementación de los decretos de metas que ya están publicados, que como muchos saben son los decretos de envases de neumáticos y también envases y embalajes. Y finalmente vamos a conversar un poco sobre el concepto de economía circular y cómo se relaciona con la ley REP. Como ven, son varios temas, por tanto, imposible, ¿cierto?, que alcancemos a cubrir el detalle, pero como comentaba Paula, tenemos un espacio de preguntas, así que los invito a que vayan anotando y lo podemos conversar al final. Bueno, pero antes de entrar al contenido, a mí siempre me gusta partir por este gráfico, porque ilustra muy claramente la situación actual y porque nos permite entender cuál es el problema que estamos intentando combatir o solucionar con esta regulación. Lo que muestra este gráfico es que cuando nos comparamos, ¿cierto?, hasta Chile, en la barrita verde, con los demás países miembros de la OCDE, podemos advertir que generamos más residuos per cápita que países que tienen muchísimos más ingresos que nosotros, ¿ya? Como por ejemplo Japón o Corea. De hecho, se estima que se generan 1,19 kilos de residuos por persona cada día, ¿ya? Eso es muchísimo. Por otro lado, cuando revisamos qué estamos haciendo con esos residuos que generamos, nos encontramos con este otro gráfico, acá está Chile, y como se puede apreciar, ¿cierto?, nuestro país se sitúa en un preocupante penúltimo lugar entre los países miembros de la OCDE que menos valorizan los residuos, ¿ya? Entonces ahí nos estamos peleando el último lugar junto a Turquía, que tiene el peor manejo de los residuos. Además, ¿cierto?, este gráfico nos indica que el gran porcentaje de los residuos que estamos generando llega a relleno sanitario a disposición final. Entonces, si comparamos el primer gráfico con este segundo gráfico, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, que estamos generando muchísimos residuos al día per cápita y no estamos aprovechando nada o casi nada de esos residuos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿cierto?, para cambiar esta situación? Como muchos saben, ¿cierto?, hace ya más de 7 años, en realidad, qué rápido que pasa el tiempo, el año 2016, ¿cierto?, se publicó la ley 20.920, que tiene por objeto cambiar esta situación, disminuir la generación de residuos que generamos y fomentar su valorización. ¿Y de qué manera? Bueno, instaurando la responsabilidad extendida del productor, pero además otros instrumentos de gestión de residuos para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. La ley 20.920, a mí siempre me gusta hacer esta mini explicación, pero si bien la REP es el principal instrumento de la ley, que es como el corazón, ¿cierto?, de la ley, también regula otros temas y por tanto los voy a englobar en esos tres grupos, ¿ya? Primero nos vamos a referir a los decretos de metas y a la REP, luego a otros decretos que el Ministerio se encuentra facultado para poder dictar, que están destinados a prevenir la generación de residuos y promover su valorización. Y finalmente también la ley mandata tanto al Ministerio del Medio Ambiente como otros ministerios la dictación de ciertos reglamentos y modificaciones normativas. Entonces vamos a partir por el tema más popular, ¿cierto?, que es la REP. Para los que no han escuchado la REP es un instrumento económico para la gestión de residuos que hace responsable al productor, es decir, el que fabrica o el que importa y pone por primera vez un producto en el mercado nacional, responsable de que ellos organicen y financien la gestión de los residuos de esos productos que comercialicen en el país. Entonces, en otras palabras, este instrumento, como lo señala su nombre, ¿cierto?, busca extender la responsabilidad de los productores de forma tal que estos se hagan cargo de los residuos en que se conviertan sus productos más allá de su vida útil. Entonces, ya no es, bueno, yo pongo un producto en el mercado y me olvido, ya no me olvido, ¿cierto? O sea, ahora tengo que hacerme cargo de ese producto. Y la ley establece ciertos productos, son estos 6, hay 2 agrupados ahí en una de las imágenes, pero reguló en principio estos 6 productos prioritarios que, claro, no fueron elegidos al azar, ¿cierto?, sino que fueron incluidos en la regulación considerando criterios, por ejemplo, de consumo masivo, volumen significativo, peligrosidad, factibilidad de la valorización y también la experiencia en la regulación comparada. Porque la REP, ¿cierto?, tampoco es algo que se nos ocurrió a nosotros, de hecho la REP es algo que ya existe en muchos países en Europa hace más de 30 años, entonces estamos un poco replicando este modelo para poder hacer frente a esta situación que veíamos al comienzo. Y si bien la ley establece estos 6 productos prioritarios, también la ley faculta al Ministerio para aplicar la REP a otras categorías, subcategorías de productos de otros productos. O sea, en el futuro la REP podría aplicar a productos distintos de los que están acá. ¿Cómo funciona la REP?
Bueno, en primer lugar, como les mencionaba, el principal regulado, se ve mi cursor, ¿cierto? Que no sé si ahí estoy indicando como las figuras, pero Sí, ahí sí, vemos se ve. al... Perfecto, gracias. El principal regulado entonces es el productor, que como mencionábamos es quien pone un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, ya sea porque es el fabricante o bien porque importa ese producto. Y ese productor va a tener que cumplir metas, ¿ya? Metas de recolección y reciclaje de esos productos que se van a traducir en un porcentaje que se va a calcular en base a la cantidad de productos que puso ese productor en el año anterior. Y también va a regular otras obligaciones que se denominan obligaciones asociadas. Y eso va a quedar regulado en un decreto supremo que va a ser elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. Y acá es importante mencionar que la ley indica que las obligaciones que tienen que cumplirse en el marco de la red tienen que cumplirse a través de los productores, ¿cierto? Pero a través de un sistema de gestión, el que puede ser individual, dependiendo de si se trata de un productor, ¿cierto? O colectivo, si son varios productores y deciden asociarse para dar cumplimiento a las obligaciones de la ley. Y en este último caso, ¿cierto? Van a tener que constituir una persona jurídica nueva que no va a tener fines de lucro y que va a ser responsable ante la autoridad. Y acá una importante diferencia entre ambos sistemas de gestión, individual y colectivo, es que únicamente los sistemas colectivos van a tener que contratar a gestores mediante licitaciones públicas, ¿ya? Y para ello, las bases van a tener que contar con un informe favorable por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare que en estas bases no existen reglas que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Otro tema importante es que para que los sistemas de gestión puedan operar y encontrarse autorizados, ¿cierto? Tienen que presentar, yo sé que son muchos nombres, pero son parecidos, tienen que presentar un plan de gestión, ¿ya? Un plan de gestión ante el Ministerio del Medio Ambiente, y en términos generales, para que ustedes tengan una idea, el plan de gestión es básicamente un documento que, entre otras cosas, va a contener la individualización de él o los productores, ¿cierto? La cantidad de productos puestos en el mercado y que va a describir la estrategia que tiene él o los productores, ¿cierto? Para dar cumplimiento a las metas y a otras obligaciones que establezca el decreto de que se trate. ¿Qué pasa? Una vez aprobado ese plan de gestión y por tanto el respectivo sistema de gestión, el sistema va a poder contratar a gestores autorizados y registrados para que hagan las labores de recolección y valorización. Si es un sistema individual, lo va a poder hacer de forma directa, ¿cierto? Y si es un sistema colectivo, va a tener que realizar licitaciones públicas y ahí va a poder comenzar a cumplir con las metas. Y finalmente, mencionar que cómo hacemos seguimiento a si los sistemas de gestión están cumpliendo o no. Bueno, tienen la obligación de entregar informes de avance y finales al Ministerio del Medio Ambiente, los que son fiscalizables por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora vamos a los decretos de metas en particular. Como pueden ver en esta imagen, de todos los productos prioritarios regulados en la ley, únicamente, como ustedes ya saben, ¿cierto?, se han publicado 2, que son neumáticos y envases y embalajes, y esta es una fecha estimativa de cuándo podrían publicarse los decretos del resto de los productos prioritarios. Pero vamos a ver en la siguiente lámina el detalle. ¿En qué está cada decreto supremo? Bueno, decreto de neumáticos se publicó en enero del 2021, perdón, y las metas entraron en vigencia, como comentaba Paula, en enero del 2023. Mencionarles que este decreto, para los que no tenían conocimiento, fue reclamado ante el segundo Tribunal Ambiental, y hace muy poquitito, yo diría que hace un par de semanas, el 27 o 26 de julio, la reclamación fue rechazada por el segundo Tribunal Ambiental, así que estamos muy contentos en el Ministerio del Medio Ambiente con esa noticia. Luego tenemos el decreto de envases, que se publicó unos meses después que neumáticos, fue en marzo del 2021, y las esperadas metas entran en vigencia exactamente, estamos justo un mes, estamos a 16 de agosto, 16 de septiembre entran en vigencia las metas de envase, así que, bueno, estamos muy entusiasmados con eso, se vienen grandes desafíos, pero creemos que es un hito muy importante que va a marcar un antes y un después en la forma en que gestionamos los residuos. Luego tenemos el Decreto Supremo de Aceites Lubricantes. Acá mencionar que el Ministerio se encuentra elaborando la propuesta de Decreto Supremo. De hecho, tenemos plazo hasta el 13 de octubre para dictarla, pero estamos en los últimos detalles. De hecho, citando una cuña de Tomás Sayé, que es el jefe de la Oficina de Economía Circular, salió en, creo que era País Circular la noticia, pero decía que estaba en la puerta del horno, ya queda muy poquitito para que salga ese decreto también. Y luego de que se dicte la propuesta, tiene que ser conocida por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Luego tenemos el decreto de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. También el Ministerio se encuentra elaborando la propuesta de decreto. Acá solo mencionar, como se habrán dado cuenta, ¿cierto?, que tenemos 2 productos prioritarios regulados en un mismo decreto, y el Ministerio tomó esa decisión básicamente porque son productos prioritarios que están estrechamente relacionados, que sus residuos se generan en los mismos puntos y se gestionan de manera similar, entonces se tomó la decisión de agrupar a ambos en un mismo decreto. Y hace poco también ampliamos el plazo para dictar la propuesta de decreto, así que eso debiese ocurrir a comienzos del próximo año. Y finalmente mencionarles que baterías es el único producto prioritario respecto al cual no se ha iniciado la elaboración de este decreto, pero el Ministerio tiene planeado dejar iniciado ese procedimiento dentro del 2023. Bueno, esto como dato práctico en realidad para quienes tengan interés en mantenerse actualizados con el estado de implementación de la ley, les dejo este link del sitio web del Ministerio del Medio Ambiente sobre economía circular. De hecho, mucha gente lo ha consultado, pero creo que de hecho hace poco lanzamos este sitio web y quisimos agrupar todo. Ahí está ley de plásticos de un solo uso, ley REP, hoja de ruta, economía circular. Todo lo que necesiten en relación a economía circular del Ministerio está en esta página web. Y si se fijan, acá hay un banner o sección específica de la ley REP donde van a poder acceder a los expedientes de elaboración de todos los productos prioritarios y también otra información relevante, así que si quieren estar actualizados los invito a revisar esta página que por lo general la mantenemos siempre actualizada o bien al día. Bueno, eso era en términos generales respecto a los decretos de metas y REP, entonces ahora pasamos a los decretos destinados a prevenir la generación de residuos y o promover su valorización. Porque como les comentaba, ¿cierto?, la ley REP, el corazón es la REP, ¿ya? El Ministerio tiene que dictar estos decretos para cada producto prioritario, pero además la ley faculta al Ministerio para dictar otro tipo de decretos, ya son como los otros decretos, le llamo yo, para regular instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos o promover su valorización, y dentro de esos instrumentos se encuentra el ecodiseño, certificación, rotulación y etiquetado de productos, sistemas de depósito y reembolso, entre otros. Y acá comentarles brevemente que el año pasado el Ministerio dio inicio al procedimiento de elaboración de un decreto de este tipo que va a regular el etiquetado de uno o más productos, y actualmente el Ministerio se encuentra elaborando el anteproyecto de ese decreto que va a ser sometido a consulta pública, ¿ya? Y acá, bueno, hay unas imágenes y ustedes dirán, ¿y por qué esas imágenes? Bueno, la verdad es que este decreto, la idea es tomar como base la experiencia recabada para la implementación del APL ecoetiquetado en envases y embalaje. Me imagino que muchos de ustedes les es familiar, ¿cierto? Muchas botellas u otros productos tienen esta etiqueta, que es en base a una APL, ya no es obligatorio, pero en el fondo la idea del Ministerio es poder tomar como experiencia ese APL. Y finalmente, respecto del último punto, que son los reglamentos y modificaciones normativas que mandata la ley, comentarles brevemente, solo respecto de 2 en particular que están pendientes todavía, que son el reglamento bueno, la ley mandata elaborar un reglamento para la autorización sanitaria de las labores de recolección y las IRA, que son las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, para de los productos prioritarios, y ese es un reglamento a cargo de MinSal, ya a cargo del Ministerio de Salud, que en su momento trabajamos en conjunto, pero todavía no ha sido publicado. Y por otra parte tenemos la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¿Y eso por qué es relevante? Bueno, porque la ley REP mandata a que la UBUC contenga 2 cosas importantes. Primero, va a determinar qué establecimientos industriales van a ser considerados consumidores industriales para efectos de la REP, por una parte, y además va a establecer un procedimiento simplificado para poder obtener la autorización de permiso de edificación respecto de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos de productos prioritarios. Entonces, ambos temas, tanto establecimientos industriales y este procedimiento simplificado, van a quedar en una modificación normativa a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que, de acuerdo a lo que nos ha informado MIMBU, estaría en proceso de firma y por tanto estaría próximo a ingresar a Contraloría para toma de razones. Bueno, ahora me gustaría contarles un poco de los decretos de metas ya publicados y cuál es su estado de implementación, así que vamos a partir con neumáticos, pero antes siempre me gusta partir con esta reflexión. ¿Qué pasa hoy día con los neumáticos fuera de uso?
Para que ustedes tengan una idea, hoy se desechan alrededor de 180.000 toneladas de neumáticos y solo un 17% se maneja de forma ambientalmente racional. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, de manera que el medio ambiente y la salud de las personas puedan quedar protegidos en contra de los efectos perjudiciales que se puedan derivar de estos residuos. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿y dónde está el otro 83%, cierto? Bueno, probablemente ustedes mismos lo han visto, están, no sé, en las playas, en los desiertos, botados en cualquier parte, ¿cierto? Entonces se desconoce con exactitud hoy en día el destino de la gran mayoría de los residuos de neumáticos. Y por tanto, el Decreto Supremo quiere cambiar esta situación. ¿A qué productores aplica la red de neumáticos? Bueno, el Decreto Supremo establece que aplica tanto para los neumáticos que se introduzcan en el mercado solos, como neumáticos de reposición, pero también va a aplicar para aquellos que formen parte de una maquinaria. Entonces también la red aplicaría, por ejemplo, para los importadores de vehículos porque tienen los neumáticos adosados, ¿ya? Y eso fue un criterio que confirmó ahora el segundo Tribunal Ambiental con su sentencia en la cual rechazó la reclamación en contra del decreto. Y además es importante mencionar que el decreto aplica a dos categorías de neumáticos que son categoría A y B, y básicamente distingue por el tamaño del aro del neumático, pero para que ustedes tengan una idea, en términos prácticos, eso nos ayuda a distinguir entre neumáticos mineros y no mineros. Pero veamos las metas. Para los neumáticos categoría A, es decir, los neumáticos no mineros, ¿cierto? El Decreto Supremo plantea recolectar hasta un 90% al 8º año de implementación. Y adicionalmente establece metas regionales, de nuevo, todavía categoría A, metas regionales, pero a partir del 3er año de vigencia de las metas, y esto solo para los sistemas colectivos de gestión. Entonces, además van a tener que cumplir un porcentaje de recolección mínimo por región respecto del total de los neumáticos introducidos en el mercado nacional por los productores que lo integran. Y esto básicamente se estableció con la finalidad de poder incentivar la descentralización y que en definitiva la recolección de neumáticos no se acotara a las grandes capitales del país. Y por otro lado, tenemos las metas de valorización. Acá una pequeña aclaración, pero ¿a qué nos referimos con valorización? Bueno, darle valor al residuo. Y en el Decreto Supremo de Neumáticos en particular, cuando hablamos de valorización, el Decreto Supremo considera operaciones de recauchaje, reciclaje material, también coprocesamiento y valorización energética. Y estas metas también llegan, por su parte, a un 90% al 8º año de implementación. Y para la categoría B, que es la categoría minera, vemos que las metas llegan a un 100%, ya son aún más ambiciosas, pero acá me gustaría aclarar, si se fijan, que acá hay una diferencia con las metas de la categoría A, porque las metas de recolección son las mismas que para la valorización, o sea, no hay una distinción. ¿Y eso por qué quedó así? Porque en el caso de los neumáticos mineros, el punto de generación es conocido, ¿ya? Básicamente provienen, ¿cierto?, de las faenas mineras, y por tanto se presume que su recolección es más fácil porque existe menor dispersión y por lo mismo también las metas son más altas, al 8º año de implementación. Bueno, ¿cuál es el estado de implementación de este decreto? Como ya hemos mencionado varias veces, ¿cierto? Las metas entraron en vigencia el 20 de enero del 2023. Actualmente en el Ministerio estamos revisando los distintos planes de gestión que se han presentado y a la fecha se han aprobado únicamente sistemas individuales de gestión, ninguno colectivo todavía. De los individuales se han aprobado 4 para categoría B o categoría minera y 3 para categoría A, ya que es la categoría no minera. Y bueno, acá mencionar que, como antes les mencionaba, los sistemas de gestión van a tener que entregar informes del cumplimiento de sus metas, y el decreto establece fecha, o sea, a más tardar el 30 de septiembre de este año se debiesen entregar los informes de avance, y a más tardar el 31 de mayo del próximo año el informe final para poder ver cómo se cumplieron o no las metas. Y ahora vamos a comentar brevemente el decreto de envases. Lo mismo que antes, ¿qué pasa hoy en día con los residuos de envases y embalaje? Bueno, en Chile, para que tengan una idea, se generan anualmente alrededor de 2 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, ¿ya? Esta es una realidad bien preocupante porque de esa gran
de esas toneladas, la gran mayoría termina llegando a relleno sanitario, ya como vi un poco al comienzo de la presentación, y solo un 27% se recicla. Y esta cifra, como ustedes pueden adivinar, ¿cierto?, dista considerablemente de las tasas de reciclaje promedio de los demás países miembros de la OCDE. Entonces el decreto quiere cambiar esta realidad y aumentar gradualmente el porcentaje de valorización de este tipo de residuos. Esto lo voy a pasar brevemente. Yo sé que hay generalmente muchas preguntas en relación a envases, pero no da para ver el detalle, pero para que ustedes tengan una idea, el decreto regula no todos los envases del universo, ¿cierto?, sino que ciertas materialidades en particular, que son vidrio, que ahí pensamos típicamente en no sé, botellas de licor o bebida, tenemos metal, las botellas de lata o botellas de atún, tenemos plástico, donde, bueno, ustedes saben, hay toda una familia, cartón para líquidos, que comúnmente, bueno, pensamos en la marca comercial que tiene mayor participación, ¿cierto?, que es Tetra Pak, pero podría ser otra, y finalmente también papel y cartón. El Decreto Supremo también establece dos categorías de envases, que son los envases domiciliarios, es decir, los residuos de envases que generalmente se generan, valga la redundancia, en nuestros hogares, y por otra parte los no domiciliarios, que acá estamos hablando de los residuos de envases que no se generan en nuestras casas, sino que en la industria y en el comercio. Los envases domiciliarios pueden ser de cualquier subcategoría, ya, que son las subcategorías que vimos al inicio, y los envases no domiciliarios podrán corresponder únicamente a alguna de las siguientes subcategorías, que son metal, plástico, papel y cartón. Y acá, ojo, que la madera no está en lo domiciliario, esa es como una típica pregunta que nos han hecho, que es otro típico envase en la parte no domiciliaria, pero no se incorporó. De hecho, acá estamos hablando más bien, no sé, cajas de cartón corrugado, los sunchos, tarros de metal, etc. ¿Y a qué productores va a aplicar el Decreto Supremo de Envases? Bueno, aplica a aquellos que introduzcan en el mercado, ¿cierto? Acá hay una pequeña diferencia, porque esto es súper confuso, pero aplica para quienes introduzcan en el mercado bienes de consumo que vienen envasados o embalados cuyos envases estén compuestos por al menos uno de los materiales que vimos anteriormente. Entonces, no es el que importa el envase, sino que el que importa un bien de consumo que viene envasado o embalado, ¿ya? Y el mismo decreto el que define qué se entiende por introducir en el mercado, ¿ya? Y acá es súper importante entender que hay productores, o aclarar más bien, que están excluidos de la red, que son los siguientes. Tenemos primero los productores que califiquen como microempresas, ¿ya? También los productores que introduzcan en el mercado menos de 300 kilogramos de envases al año. Y finalmente también los envases reutilizables o retornables en los términos que se definen en la ley, pero más bien ahí se está pensando en la retornabilidad y en el fondo a nivel industrial, ¿ya? Por tanto, estos productores no van a tener que cumplir con las metas y las obligaciones asociadas del decreto. Pero pasemos entonces ahora a las metas. Las metas de los envases de la categoría domiciliaria, primero si ustedes se fijan, ahí está con un zoom el primer año, ¿cierto? Que es este año, de hecho, bueno, ahora en septiembre como hemos visto. Si ustedes pueden ver, las metas son bastante modestas al inicio, o sea, tenemos plástico es un 3%, cartón tenemos 5%, pero como hemos visto esto es así porque el mecanismo REP, ¿cierto?, es muy complejo y esto no va a ocurrir, ¿cierto?, de la noche a la mañana porque no solamente las empresas tienen que poner de su parte, sino que también nosotros. Ya vamos a ver por qué. Pero el decreto de envases no solo establece metas de recolección y reciclaje, sino que además establece obligaciones de recolección puerta a puerta de los sistemas de gestión, GRANSIC, que ya vamos a ver, y nosotros vamos a tener como ciudadanos y ciudadanas que entregar los residuos de envases de manera diferenciada, y eso requiere un salto cultural gigante, y por lo mismo, el primer año de metas, la idea es que las metas no fueran tan ambiciosas. Bueno, acá como una pequeña aclaración antes de entrar a explicar las obligaciones de recolección puerta a puerta y otras. El decreto de envases establece que los sistemas de gestión pueden ser individuales o colectivos, pero además establece obligaciones específicas para los denominados GRANSIC, ¿ya? Bueno, yo sé que hay varios nombres de sistema aquí, como que cambian, entonces la gente se confunde, pero me interesa mucho que ustedes queden con la idea de que el GRANSIC siempre es el domiciliario, ¿ya? Apunta a los domiciliarios, entonces son sistemas colectivos de gestión, ¿cierto?
pero que están integrados por 20 o más productores que están constituidos para poder dar cumplimiento a las metas de envases domiciliarios. ¿Ya? Entonces, gracias que ustedes al tiro lo asocian a lo domiciliario. ¿Y qué establece el decreto en este sentido? Bueno, establece obligaciones específicas para este tipo de sistemas de gestión y señala que van a tener que realizar la recolección selectiva de los residuos de envases desde los domicilios de los consumidores, abarcando un territorio que considere un porcentaje de las viviendas del país. Entonces, acá hago la siguiente reflexión, porque hoy en día tenemos un camión de la basura, ¿cierto?, que pasa, no sé, 3 veces por semana a retirar nuestros residuos. Entonces, para reciclar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, muy probablemente vamos a tener que desplazarnos a un punto de reciclaje, con todo lo que eso significa, ¿cierto? Quizás acumular la basura un tiempo en la casa, no sé, tener auto para poder llevarlo, tener tiempo, etcétera. Entonces, claro, con esto le estamos diciendo a la gente, recicle, ¿cierto? Pero en la práctica es difícil cuando uno lo compara con botar, ¿cierto?, la bolsa negra de cierta manera y olvidarse el tema. Entonces, lo que se busca con esta obligación es que reciclar sea tan fácil, de cierta manera, como botar la basura negra. Entonces, en este contexto, el decreto establece que en un proceso gradual, ¿cierto?, como podemos ver acá, aumentan gradualmente las metas, los productores, los GranSIC en particular, van a tener que financiar la recolección puerta a puerta desde nuestros domicilios. Y la meta es cubrir hasta un 80% de las viviendas del país con este sistema. Y acá nos referimos prácticamente a todas las áreas urbanas que hoy en día tienen recolección puerta a puerta de basura. Y acá alguien me podría decir, oye, pero ¿cuándo va a llegar esto a mi comuna? ¿Podría ser al año 12? Es una pregunta súper legítima. Y la respuesta es que sí, ¿ya? Pero para eso, el decreto supremo también establece o contempla otra obligación, con una lógica más bien de transición, estableciendo una obligación también para los GranSIC de instalar y operar puntos de reciclaje que garanticen un acceso mínimo al reciclaje de las personas. Entonces, ok, mientras no llegue la recolección puerta a puerta a mi casa, a lo menos voy a poder tener acceso, ¿cierto?, a puntos de reciclaje. Y por lo mismo, esta obligación, si se fijan, el periodo de tiempo de implementación es mucho menor, ¿cierto? Es de 1 a 4 años, que va a depender de la población corregida y que también considera la población flotante, ¿ya? Ello porque hay comunas que son muy pequeñas, pero que tienen una gran afluencia de visitantes, por ejemplo, en las temporadas de verano. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto se va a traducir en que vamos a contar con 350 puntos que cubren el 75% de las comunas del país. Bueno, ahora pasamos a las metas de los envases no domiciliarios. Acá, si se fijan, a diferencia de las metas domiciliarias que van a requerir, ¿cierto?, como mencionábamos, un cambio cultural gigante, ¿cierto? Acá las metas parten un poco más altas del primer año. Vemos, no sé, papel y cartón un 48%, tenemos metal un 23%, pero eso se debe hoy en día a que la gestión de los residuos que quedan en el patio trasero, ¿cierto?, del comercio, ya funciona, ya tiene toda una logística que funciona, entonces es distinto. No es como en la parte domiciliaria, ¿cierto?, donde esa estructura recién la tenemos que armar. ¿Y cuál es el estado de implementación? Bueno, en envases y embalajes, ¿cierto?, ya lo hemos dicho hartas veces, las metas parten el 16 de septiembre, ya no queda nada. Actualmente el Ministerio se encuentra revisando los planes de gestión que se han presentado y a la fecha se han aprobado 2 sistemas individuales de gestión para categoría no domiciliaria y también 2 sistemas colectivos de gestión. Hay un sistema colectivo de gestión autorizado tanto para la categoría domiciliaria, o sea, GranSIC, como no domiciliaria, que sería Resimple, y por otra parte, un sistema colectivo de gestión autorizado solo para la categoría no domiciliaria, que es ProRep. Bueno, y para finalizar, me gustaría contarles un poco de cómo la ley REP promueve la economía circular. Yo creo que, bueno, hasta ahora la economía global, como ustedes saben, se ha basado en un modelo lineal, ¿cierto? En el cual básicamente se obtienen los residuos de fuentes supuestamente, ¿cierto?, infinitas para producir cosas que luego de que son utilizadas son botadas a la basura. Entonces esta es una cultura del descarte, ¿ya? Y claramente este modelo o funcionamiento de una economía son bastante problemáticos por todo lo que hemos visto, porque suponen que tanto los recursos naturales como la capacidad de carga y la de resiliencia de los ecosistemas son infinitas cuando en realidad no lo son. Sin embargo, y esta es una reflexión que yo, bueno, cuando lo pensé, bueno, lo tomé en un curso del diplomado que tuvimos con Paula de Economía Circular,
si ustedes se ponen a pensar en la naturaleza no existe basura, no existen residuos, ¿ya? Entonces todos los residuos que se generan son aprovechados de alguna manera por otro organismo, porque hay toda una red de relaciones sinérgicas de intercambio de materiales, de energía. Entonces la economía circular básicamente quiere un poco replicar esto y ofrecer una alternativa que busca emular este modelo, ¿cierto?, de funcionamiento de nuestro sistema en el modelo económico. Bueno, y acá comentarles que, de acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur, que lidera esta materia a nivel global, la economía circular tiene 3 principios importantes. Primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Y este primer principio no solo se trata entonces de hacernos cargo de nuestros residuos y de seguir produciendo igual que lo hemos hecho siempre, sino que tratar de reciclar lo que podemos, lo que no. Tenemos que irnos al diseño. Vamos a volver a ese punto un poquito más adelante. El segundo principio es mantener los productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible, y esto se materializa precisamente a través del reciclaje, pero también a través de otras R, ¿cierto? La reparación, la reutilización, el recondicionamiento, etc. Y finalmente tenemos el último principio, que es regenerar los sistemas naturales. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que al producir no solo tenemos que reducir nuestros impactos negativos al medio ambiente, sino que además tenemos que generar impactos positivos, ¿ya? Y acá importante mencionar que esto se recoge precisamente en la ley REP, y en particular se quiso incentivar en el decreto de envases, como les voy a explicar a continuación muy sucintamente, porque creo que ya me estoy pasando un poquito el tiempo, pero lo tengo bajo control, por si acaso. Ya. Entonces, como vimos en el contexto de la REP, ¿cierto?, el Ministerio faculta al Ministerio para dictar otros decretos, ¿cierto?, que son distintos, que eran los que les comentaba, para regular instrumentos de prevención y valorización, reconociendo el ecodiseño como uno de estos instrumentos. Entonces ahí vemos que apunta un poco al primer principio de la economía circular, que es atacar el problema desde el diseño. Y además, también su artículo 13 reconoce, volviendo a los decretos de metas, que los mismos decretos de metas van a poder contener exigencias de ecodiseño. Y de hecho, esto quedó plasmado en el decreto de envases. En su artículo 37 establece que los sistemas colectivos de gestión, a través del mecanismo de modulación de las tarifas, van a poder reconocer, o sea, deberán de hecho reconocer y bonificar las iniciativas de ecodiseño que propendan a facilitar el reciclaje y el uso de material reciclado en los envases. Bueno, y la economía circular en particular, en el decreto de envases, acaba de mencionar que, claro, primero, el decreto supremo establece que estos envases reutilizables o retornables no van a cumplir con las metas, y por tanto lo que se apunta con ello es a incentivar la utilización de este tipo de envases. Por otro lado, tenemos el artículo 20, que bonifica criterios de ecodiseño. Como ya expliqué anteriormente, ¿cierto?, la ley señala que las obligaciones en el marco del REP tienen que cumplirse a través de un sistema de gestión, el que, como vimos, podía ser individual o colectivo, y en el caso de los colectivos, y para poder financiar su sistema colectivo, los productores tienen que pagar una tarifa, ¿ya? Y el Decreto Supremo de Envases establece en su artículo 20 que esa tarifa va a poder modularse considerando el costo que tiene de dar cumplimiento a las metas y obligaciones, y que consideren criterios como las complejidades que tiene el envase para poder recolectarse, las complejidades para que sean valorizados, y también si el envase incorpora material reciclado dentro del país. Entonces, en definitiva, se incentiva la incorporación de criterios de ecodiseño. Esto es producir envases más fáciles de reciclar, porque ello se va a traducir en definitiva en una tarifa más baja, ¿ya? Por el contrario, los envases que sean más difíciles de reciclar se van a, de cierta manera, castigar, y sus productores van a tener que terminar pagando una tarifa más alta. Y finalmente, acá importante mencionar que el artículo 31 regula los denominados proyectos de reducción de residuos, ¿ya? Los proyectos de reducción de residuos, que básicamente deben contener, van a ser poder presentarse por los interesados al sistema de gestión, y tienen que contener medidas para disminuir las toneladas de envases que se requieran para enajenar la misma cantidad de un bien de consumo envasado o embalado, de forma tal que se disminuya el impacto ambiental asociado a la introducción del mercado de esos bienes. En términos simples, si una empresa logra demostrarle al Ministerio del Medio Ambiente que puede vender el mismo producto, pero de manera distinta, con una lógica de economía circular, y eso implica reducir la cantidad de residuos que van a generar,
se va a obtener un beneficio. Y acá es importante mencionarles que estos proyectos de reducción de residuos podrán presentarse a partir del segundo año de entrada en vigencia de las metas, o sea, a partir del próximo año, y el Ministerio tiene que dictar una resolución que va a detallar los contenidos que debe presentar la propuesta de proyecto y también va a establecer los criterios para la determinación del beneficio que van a obtener los productores, y comentarles ahí muy rápidamente que el Ministerio encargó una consultoría para que nos ayude un poco a elaborar este contenido de la resolución, así que eso también estarían dando. Y eso es lo que tenía preparado para ustedes hoy día. Creo que alcancé justito en el tiempo que le comenté a las chicas, así que quedo muy atenta a las preguntas. Espero que, bueno, si no puedo responderles ahora, los invito también, si es más complejo, ¿cierto?, que lo podamos conversar en una reunión de lobby, o también siempre están abiertas las puertas para que ingresen sus consultas vía OIRS o SAIP al Ministerio del Medio Ambiente. Eso. Claudia, muchas gracias. Mucha información, pero muy clara, muy dinámica, así que efectivamente hay varias preguntas acá. Solamente enlazar y dejar los invitados también para el próximo miércoles de Medio Ambiente, que justo va a tener que ver con el diseño, que son las últimas cosas que tú también comentaste ahora. El próximo miércoles 13 de septiembre vamos a estar hablando también de cómo el ecodiseño está dentro del marco de la red. Así que ahora vamos a leer algunas de las preguntas. Antonia las va a leer para que tú, Claudia, puedas ir respondiendo lo que se requiera. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, que todos sepan que es un lujo de charla, un lujo de charlista, Claudia, así que gracias por tu tiempo y gracias a todos por conectarse. Vamos con las preguntas. Primera de Viviana, dice: buenos días, muchas gracias por esta interesante presentación. Me gustaría saber a qué se refieren los sistemas de depósito y reembolso. Sistemas de depósito y reembolso, bueno, es algo está regulado a nivel comparado, pero es cuando, por ejemplo, tú compras una botella y se te cobra adicional, por ejemplo, una botella cuesta 1.000 pesos, te van a cobrar 1.300 pesos, de manera tal que cuando tú devuelvas la botella te devuelven ese dinero. Entonces, en el fondo, como que se incentiva a que se devuelva el envase, porque al final te van a devolver esa plata adicional que tú pagaste. Es súper común en Europa, de hecho hay instalaciones, puntos limpios y puntos distintos donde se pueden llegar y devolver los envases, sobre todo, de hecho está regulado en envases. Y originalmente, por ejemplo, en envases y en el decreto de envases intentamos regularlo, pero finalmente se descartó. Pero como les mencionaba, eso no quita que en el futuro el Ministerio pueda regular este instrumento, porque en definitiva sirve a prevenir la generación de residuos también. Súper. Muchas gracias por la aclaración. Después viene Fabiola, dice: no me quedó muy claro lo de los gestores cuando el SG, me imagino sistema de gestión, es colectivo. Tengo entendido que el destino es responsabilidad de cada empresa que esté dentro del SG colectivo, pero ahora se menciona que debe ir a licitación para que con qué empresa trabajar. Entiendo con ello que el que gana la licitación condiciona a todo el grupo de empresas que pertenece al SG. Sí, o sea, efectivamente, como yo les comentaba, cuando es un sistema colectivo únicamente, van a tener que contratar los servicios de recolección y valorización a través de licitaciones públicas, ¿ya? Solo cuando son colectivos. Cuando son individuales van a poder contratar el servicio de los gestores directamente. Y efectivamente, en el caso, pensando en base, bueno, se tienen que licitar separados la licitación de la recolección de la valorización, y eso implica que quien va a hacer la pega, ¿cierto?, va a ser el que se gane esa licitación. Pero, ojo que, a ver si entendí bien la pregunta, pero siempre el responsable ante la autoridad es el sistema de gestión. O sea, el gestor va a contratar con el sistema de gestión y ahí van a tener sus convenios y sus contratos específicos, pero quien va a ser responsable ante la autoridad de cumplir las metas siempre va a ser el sistema de gestión. Entiendo que será un poco la duda, no sé si se respondió. Sí, entiendo, yo también entendí un poco lo mismo. Muchas gracias. Vamos con Andrés Ojeda. Dice: hola, buenos días. Cuando se establece la responsabilidad del productor como aquel que pone producto en el mercado, ¿de qué mercado se habla? ¿Quién fabrica o importa el producto o quién se pone en las manos del consumidor? Pregunto por empresas que compran insumos de estos productos prioritarios a otras empresas. ¿En quién cae la responsabilidad? Gracias.
No, bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo Súper buena que mucha pregunta. gente siempre tiene dudas al respecto. Efectivamente, bueno, mercado en términos bien amplios en general, o sea, como el que introduce por primera vez un producto al mercado chileno, pero ¿en qué sentido? A ver, voy a poner un ejemplo porque es más fácil. Supongamos que yo importo, no sé, a ver, voy a importar, tengo un negocio dentro de Chile para hacer jugo, ¿ya? Entonces yo importo, por ejemplo, botellas de vidrio, pero yo embotello el jugo acá y lo vendo. ¿Quién fue la primera persona que puso el producto, el jugo con la botella, todo en el fondo? Esa persona que lo vendió por primera vez, que lo enajenó, que dejó de ser de su propiedad y que pasa a otra propiedad, ¿cierto? Es el productor. Y ojo, porque esta es una típica confusión, no quiere decir que sea la enajenación que llega al consumidor final, porque por ejemplo yo tengo esta fábrica de jugo, ¿cierto? Y se la vendo al retail, se lo vendo a un supermercado para que a su vez el supermercado lo venda al consumidor final. El productor no va a ser el retail en ese caso, sino que va a ser quien primera vez embotelló ese jugo en la botella de vidrio y la vendió después al retail para que vendiera ese jugo al mercado. Claro. Entonces, básicamente, quien por primera vez cambió de propiedad ese producto a otra persona dentro del país. Y eso puede ser porque se fabricó el producto dentro del país o bien porque lo importó de afuera y lo vendió directamente. Por ejemplo, si tú importas, no sé, yo soy el retail ahora y yo importo botellas de licor que importo desde, no sé, desde Europa. Esa botella de licor que yo traigo y yo que enajeno doy la posibilidad de que se compre acá, es la persona que estaría poniendo en el mercado esos productos. Yo sé que es complejo y va a depender mucho de tu negocio, de la persona que preguntó, pero abierta a que puedas volver a preguntar o acotar más la pregunta. Súper claro. Gracias, Claudia. Vamos con Andrés Ojeda. Dice, estimada Claudia, otra consulta. ¿Sabes cómo se calculan las metas porcentuales y en qué multa, Chuck, se traducen estas metas para los productores si es que no se cumplen? Sí, a ver por parte. Las metas se calculan siempre respecto de lo introducido en lo introducido al mercado del año anterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico, pensemos en neumáticos. Neumático, el primer año de vigencia de metas es el año 2023, ¿cierto? Y por tanto, las metas se van a calcular de acuerdo a lo puesto en el mercado del año 2022, ¿ya? Y eso, bueno, tiene no puedo entrar a lo técnico ahí porque escapa un poco de lo jurídico, pero hay una fórmula específica en el decreto de metas de cómo se calcula, pero creo que lo relevante es que tengan claro que se calcula siempre respecto del año anterior, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte mencionar que, claro, las infracciones, en este caso sería el no cumplimiento de las metas, es una infracción grave de acuerdo a la ley. De hecho, las infracciones de la ley REP están especificadas en la ley misma. Y la misma ley le establece la gradual de qué tipo de infracciones, si es gravísima, si es grave o si es leve, y las multas pueden ir desde, creo que desde una amonestación por escrito hasta multas que pueden llegar hasta 10.000 unidades tributarias anuales, pero eso es para las gravísimas, ¿ya? Pero el no cumplimiento de metas es una infracción grave, ¿ya? Eso. Ay, no se escucha. Creo que está silenciado. Ay, perdón, estaba muteada. Gracias por la sí, respuesta, quedó súper clara. Vamos súper. con la siguiente, Marisol Rojas. Hola Marisol, gracias por tu pregunta. Dice, hola, ¿los envases despachos de e-commerce entran en esta ley? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. De hecho, sí, o sea, como vimos en el caso de envases y embalajes, como que la forma en que se introduce el bien de consumo es distinta, perdón, el producto, porque no es introducir el producto al mercado, sino que es cuando tú introduces al mercado un bien de consumo que viene envasado o embalado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo compro, estoy pensando en vuelta, pero le voy a comprar, qué sé yo, voy a comprar una hamburguesa, ¿cierto? Y la pido con despacho a domicilio, ¿cierto? Y esa hamburguesa, que sería mi bien de consumo, viene envasado o embalado, también entraría a la REP, ¿cierto? Bueno, igual entran otras regulaciones como la ley PUSO, que, bueno, lo podemos conversar, pero claro, también podría aplicar a esos casos, porque en definitiva lo que está llegando electrónicamente, y eso está regulado expresamente por el decreto de envases, de hecho, es un bien de consumo que viene envasado o embalado. Súper, gracias. Vamos con la siguiente.
con Andrea, dice, Claudia, ¿podrías repetir quiénes serían los gestores para cada caso? Gran SIC domiciliario y no domiciliario. Sí, o sea, en realidad la ley define de manera súper amplia gestor. Gestor es todo el que realiza alguna labor de manejo de residuos, que puede ser la recolección, pretratamiento, valorización. Entonces, para el caso de los sistemas individuales, la diferencia está en que el sistema individual va a poder contratar directamente a un gestor, ¿ya? Para que haga la labor de recolección y valorización. En cambio, para los sistemas colectivos, van a tener que realizar licitaciones públicas, ¿ya? Entonces, ahí, de hecho, ya lo están haciendo algunos sistemas de gestión, si ustedes se fijan, en sus sitios web o en las páginas de, no sé, LinkedIn o las páginas que tienen los sistemas de gestión, están publicando las licitaciones que están haciendo, y ahí ustedes pueden acceder a las bases, cuáles son los términos de la licitación, y en esas licitaciones también pueden participar, por ejemplo, va a depender del tenor de las bases de cada sistema, pero también pueden participar, por ejemplo, los recicladores de base, ¿ya? Y igual ahí mencionarles que la ley contempla que en ciertos casos se pueden solicitar excepciones a la licitación pública, pero eso se tiene que hacer también ante el Ministerio del Medio Ambiente. Pero por regla general, ¿cierto? Los colectivos siempre tiene que haber una licitación pública, pero como qué tipo de gestor, bueno, como te comentaba, gestor es súper amplio, entonces pueden ser gestores de recolección, de valorización, va a depender de lo que licite el sistema de gestión. Súper. Vamos con Joaquín Mitchell. Gracias, Joaquín, por tu pregunta. Dice, hola, ¿qué tipos de residuos como mínimo debe recepcionar cada punto limpio en aquellos municipios con menor población? Las comunas con mayor población deben contar con mayores contenedores de distintos residuos en comparación a comunas con menos población. Es una buena pregunta. La verdad es que, bueno, como les comentaba, esa obligación de recolección puerta a puerta o de operación de IRAs, que son los puntos limpios o los puntos verdes, es una obligación solo para los GRANSIC, pero eso queda a determinación del GRANSIC, es decir, por qué comuna va a empezar, por qué comuna va a poner puntos limpios, por qué comuna va a empezar la recolección puerta a puerta. Y cuántos puntos, dependiendo de la comuna, sí. O sea, la idea es que eso se determina en base a la población corregida. Entonces, claramente, una comuna más grande va a requerir más de estos puntos, pero entiendo que eso va a quedar a lo que establezca el sistema de gestión en la medida que se cumpla con la exigencia del decreto, que es, por ejemplo, no sé, que el primer año se establezcan en una población corregida superior a, no sé, 250.000 o superior a 100.000 el segundo año y así. Eso. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo vamos a contestar 2 preguntas más. Si es que tuviesen más dudas o quieren que les respondamos sus preguntas, pueden escribirnos a través de nuestro correo contacto o ecodiseño.cl, también a través de nuestros Instagram. Bienvenido a todas las preguntas. Vamos con Carlos. Dice, una persona natural o jurídica que no es producto prioritario puede crear un sistema de gestión mixto sin fines de lucro para municipalidades y cobrando tarifa de servicio de los PPP asociados, generando utilidades de esta manera, más la venta de los residuos y trabajando a la vez con gestores y recicladores de base autorizados. Oye, no me quedó tan clara la pregunta, pero en el fondo es como si puede... o quizás me podéis repetir la primera parte, como que ahí me perdí un poco. Voy. Una persona natural o jurídica que no es PPP puede crear un sistema de gestión mixto sin fines de lucro para municipalidades y cobrando tarifa de servicio de los PPP asociados, generando utilidades de esta manera, más la venta de los residuos y trabajando a la vez con gestores y recicladores de base autorizados. Ah, ya entendí. Bueno, entiendo, bueno, gracias por la pregunta a la persona que la hizo. Yo entiendo que la pregunta va por si una persona que no es productor de producto prioritario puede constituir un sistema de gestión. Y la respuesta es que no. Ya la ley contempla ese instrumento únicamente para que los productores puedan dar cumplimiento a las metas y obligaciones asociadas. Eso sin perjuicio de que, y lo hago presente, de que los sistemas de gestión van a poder celebrar convenios con municipios, porque entiendo que también la segunda patita de la pregunta iba más bien con cómo pueden entrar los municipios en esa lógica, y efectivamente los sistemas de gestión pueden celebrar convenios con municipios para que los municipios, ya sea por sí mismos, con sus funcionarios municipales hagan labores, por ejemplo, de recolección puerta a puerta, o también puedan
la misma municipalidad encargárselo a un tercero, ya que pueda la MUNI licitar ese servicio con un tercero. Pero claro, los municipios, si entendí bien la pregunta, no, ellos no pueden constituir un sistema de gestión. Súper, muchas gracias. Y ahí vamos con la última ganadora, es de Antonia Soto, dice, buenos días, muchas gracias por la presentación muy clara y detallada. Tengo una duda respecto a cómo se realizará la fiscalización para saber las metas que se cumplan. Que las metas se cumplan en el fondo. Bueno, muchas gracias por la pregunta, esa es una gran pregunta, de hecho la estábamos conversando con las chicas antes del inicio del webinar. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la implementación de la REP, que tiene que ver precisamente con cómo nosotros incorporamos a los productores que todavía no están cumpliendo o también a los que no cumplan con las metas, ¿cierto? Pero yo te diría que el mayor problema en realidad tiene que ver con, más que con los que no cumplan la meta, más bien con los que todavía no están subidos como al carro de la REP, le llamo yo. Y de hecho, bueno, eso, como mencionaba en un comienzo, recae en la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia es la que va a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la REP. Hemos tenido reuniones con la Superintendencia para abordar esta problemática, pero efectivamente es un temazo. Pero como les comentaba también a las chicas, este es un problema que se ha dado también a nivel comparado. Ya por lo general comienzan a cumplir esta regulación las grandes empresas, pero requiere tiempo, ¿cierto?, para que todos los regulados tengan conocimiento. De hecho, bueno, mucha gente probablemente ni siquiera sabe lo que es la REP, no tiene idea que tiene que cumplir, entonces es un gran desafío que tenemos como ministerio y también, bueno, como sistemas de gestión en definitiva, porque si no están cumpliendo los regulados y no le entregan los residuos a los sistemas de gestión, tampoco ellos van a cumplir, entonces es un desafío muy grande. Pero sí, eso va a quedar recae en la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Perfecto. Ya, Claudia, estamos justo en la hora. Ya, perfecto. Muy buena conversación, muy buenas preguntas. Sigamos conversando. Esa es la invitación que hacemos desde Bendito Residuo, ecodiseño.cl, y hoy día con Claudia por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Abrimos este nuevo ciclo de miércoles de medio ambiente. Todos los meses vamos a tener un invitado o invitada para seguir hablando de estos temas, así que muchas gracias a los que participaron. Gracias a ti, Claudia, y nos vemos el próximo mes en otro miércoles de medio ambiente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, los felicito y muchas gracias a la gente que hizo preguntas y asistió. Gracias, Claudia. Buen día para todos. Que estén muy bien. Carla, muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias, Hay buen algunas día. preguntas, no alcancé a responderlas, pero voy a ver si las puedo responder por el chat. Eso. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao los que se están yendo. Buena semana, semanita corta. Semanita corta. Corta pero Consulta, se enviará la presentación. Es que sabe que yo no pude escribir por el chat, incluso tenía una pregunta sobre la madera, si no está incluida la ley REP, pero no pude escribir en el chat, no hubo caso. Si quieres nos puedes escribir a Ecodiseño o a Bendito y nosotros te hacemos llegar una respuesta. Pero no está incluida. No está Está como incluida. medio lento mi chat, como que estoy intentando ver las preguntas, pero me cuesta. Sí, Bueno, pues yo creo que siempre es imposible contestarlo todo, pero... Y con Sí, respecto a la pregunta, sí, estamos buscando la presentación grabada, todavía tenemos que esperar algunas solicitudes, pero la idea es poder compartirla y que se pueda volver a escuchar, pero todavía no podemos dar la confirmación completamente. Y cualquier cosa, si necesitan aclarar alguna duda, pueden escribirnos a nuestros correos de contacto de Ecodiseño CL o Bendito Residuo. O a través del chat de Instagram de cualquiera de las dos cuentas también. También. Ya, Paola, Claudia, un abrazo. Que estén muy bien, muchas gracias a todas, que tengan buena semana. Chau, chau. Gracias, Claudia. Chao.